Hace 10 años, hace 20 años que este páncreas trabaja el doble o el triple. Entonces, de a poquito va a ir disminuyendo su capacidad para sintetizar y liberar insulina. Con el tiempo, la célula beta falla y disminuye la capacidad de secreción de insulina. ¿Por qué la célula beta comienza a fallar? Porque la glucosa es tóxica. ¿Y por qué es tóxica? Cuando está en exceso, la glucosa se une a las proteínas de manera no enzimática, espontánea, no necesita de enzimas, y nos va a formar lo que se llaman las proteínas glicosiladas. Ya hemos hablado de una de ellas. ¿Alguien recuerda? ¿Perdón? Y justamente su apellido es glicosilada. ¿Hemoglobina glicosilada? Se va a formar la hemoglobina glicosilada. Pero no solo, todas las proteínas pueden glicosilarse. ¿Qué otras proteínas se glicosilan? Por ejemplo, la albúmina, que está en circulación sanguínea, o se glicosila el colágeno. Y sabemos que el colágeno no solo está en la piel, está también en la túnica media de las arterias. Entonces, estas proteínas glicosiladas no tienen una alteración en su función, no se alteran. Es decir, que la presencia de glucosa no va a impedir que la hemoglobina siga captando y liberando oxígeno. No le pasa nada a la hemoglobina. No va a impedir esta glucosa unida a la albúmina, que la albúmina sea capaz de captar bilirrubina y transportarla al hígado, o mantener el pH, o seguir regulando la presión oncótica. ¿Dónde está el problema de estas proteínas glicosiladas? Que no pueden degradarse y se van a formar lo que ya conocemos con el nombre de amiloides. Y ya sabemos qué pasa con los amiloides. No pueden degradarse, no pueden romperse los enlaces por puente de hidrógeno, por enlaces disulfuro, lo que significa que estas proteínas glicosiladas no van a desnaturalizarse. Y sabemos que si no se desnaturalizan, pues las enzimas que me van a romper los enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes, no pueden actuar. Entonces quedan como agregados en la célula, insolubles, y que van a empezar a lesionar las células. Pero vuelvo a repetir, ¿cuándo? Cuando tienen que ser degradadas. ¿Y la albúmina cuándo tiene que ser degradada? Después de que ha cumplido los 21 días y es captada por las células para convertirse en el recurso nutricional primario. Muy bien. Entonces, ese es el problema de la glucotoxicidad. Va a provocar un depósito de estos amiloides en los islotes pancreáticos. Y como en la célula no pueden aparecer estos acúmulos de proteínas precipitadas de amiloides, entonces la célula se suicida, lo que se conoce como apoptosis. Muy bien. Lipotoxicidad. Recuerdan que habíamos mencionado que como la glucosa no entra al tejido adiposo, el tejido adiposo piensa, entre comillas, que no hay glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a degradar lípidos, se produce una lipólisis.
lipólisis con el objetivo de liberar el glicerol para que entre a la gluconeogénesis. Estos ácidos grasos entran a la mitocondria y se degradan a través de un proceso que se llama beta-oxidación. ¿Y qué es lo que sucede? Que si el ácido graso se oxida, alguien tiene que reducirse. ¿Y quién se reduce? El NAD. Y voy a tener exceso de NAD reducido. Voy a tener exceso de NAD reducido. Entonces, y este exceso de NAD reducido va a provocar estrés oxidativo y apoptosis. Alteraciones a nivel de las incretinas. ¿Recuerdan qué son las incretinas? Son unas moléculas que tienen una característica, una semejanza estructural al glucagón. ¿Y dónde están? A nivel intestinal. Por eso es que les había mencionado que se han hecho experimentos de que si un paciente consume una cantidad X de glucosa vía oral y le inyectamos la misma cantidad de glucosa vía parenteral, cuando consume vía oral, siempre los niveles de insulina son más altos. ¿Por qué? Porque estas incretinas van al páncreas y le dicen: señor páncreas, prepárese porque está viniendo una gran carga de glucosa. Tiene que liberar insulina. Entonces, también en la diabetes va a haber alteraciones a nivel de las incretinas, lo que va a disminuir la secreción de transportadores para que la glucosa no pueda ser absorbida. Muy bien. Resultado, una disminución de insulina, una insulinogenia, una hiperglicemia sostenida y progresiva. ¿Por qué? Porque esto se va a ir acumulando. Hoy mis niveles o los niveles de glucosa de mi paciente están en 120, ya tiene hiperglicemia, pero como no puede almacenarla, consume alimentos y ya sube a 125. No puede almacenarla, consume alimentos y ya sube a 130. Entonces es una hiperglicemia constante y progresiva. Cada vez va a ir aumentando más. Muy bien. Entonces, esa es la patogenia de la diabetes tipo 2. ¿Qué alteraciones metabólicas se producen? Ya las hemos mencionado. En los carbohidratos, ¿qué es lo que vamos a tener? Una hiperglicemia en ayunas. ¿Por qué? Por la incapacidad de almacenar la glucosa. ¿Dónde? En el músculo y en el tejido adiposo. Una hiperglicemia postprandial disminuye la captación muscular. Hiperglicemia en ayunas porque aumenta la gluconeogénesis hepática. Como no entra glucosa, al revés, ¿sí? Y en ayunas, pues porque no puede almacenarse la glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. En los lípidos va a haber un aumento de la lipólisis, lo que va a provocar un aumento de triglicéridos que después se degradan en glicerol más ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos no pueden viajar solitos hasta el hígado, por ejemplo. Necesitan tomar taxi. ¿Y cuál es el taxi? Las lipoproteínas. Y finalmente, en las proteínas, en la diabetes tipo 2, hay una proteólisis leve. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los sustratos para la glucogénesis provienen de los lípidos. Complicaciones metabólicas. La diabetes es una patología, la diabetes mellitus es una patología que tiene complicaciones. Y tiene dos tipos de complicaciones. Las complicaciones
agudas que pueden provocar el deterioro y en algunos casos la muerte del paciente en poco tiempo, estamos hablando de horas, y las complicaciones tardías que van a ir provocando el deterioro del organismo del paciente en años. Estamos hablando de 10, 20, 30 años. Vamos a comenzar con las complicaciones metabólicas agudas. A su vez, las agudas se subdividen en dos: complicaciones agudas por hiperglicemia y complicaciones agudas por hipoglicemia. Dentro de las complicaciones agudas con hiperglicemia tenemos nuevamente dos. ¿Cuáles son esas? Uno, la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es, además de una complicación aguda caracterizada por hiperglicemia, que es típica en pacientes diabéticos tipo 1, es la forma, además, en la que se manifiesta la diabetes tipo 1, la insulino dependiente. Es decir, que el niño está normal, no tiene ningún problema y de pronto entra en cetoacidosis diabética. Es la forma de debut de la diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de pacientes, obviamente, para que sean diabéticos, lo primero tiene que haber una hiperglicemia. Además, son complicaciones relacionadas con la hiperglicemia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a provocar esta hiperglicemia? Va a provocar que la glucosa no pueda entrar. ¿Dónde? Al tejido adiposo. Y el tejido adiposo pues comienza a degradarse con el objetivo de formar glucosa. ¿Por qué? Por lo que acabo de decirles, el tejido adiposo cree que no hay glucosa suficiente y que enseguida, en unos minutos, unas horas, el cerebro le va a pedir glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta, hay un incremento en la lipólisis. Entonces, se va a producir un aumento en la lipólisis en el tejido adiposo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar el glicerol y que el glicerol vaya a formar glucosa, ingrese a la gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos libres? Estos ácidos grasos libres entran a la mitocondria y en la mitocondria se oxidan, se produce la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y esta beta-oxidación me va a producir la liberación de acetilcoenzima A. ¿Qué cantidad de acetilcoenzima A? Depende del ácido graso. Como vamos a ver en el siguiente tema, si yo tengo una molécula de ácido graso que tiene, no sé, me invento, 14 átomos de carbono, se van a liberar 7 acetilcoenzimas A. ¿Por qué? Porque la acetilcoenzima A tiene 2 carbonos. Entonces, de uno que tiene 14, la mitad son 7. Se van a liberar 7 acetilcoenzimas A. Y esas acetilcoenzimas A deberían entrar al ciclo de Krebs y producir energía. Pero, como no está activa las vías metabólicas que me almacenan glucosa, las que están activas son las que me sintetizan glucosa. Entonces el oxalacetato está formando glucosa. ¿Y qué es lo que va a suceder entonces con la acetilcoenzima A? Que no puede entrar al ciclo de Krebs. Los transmisores. Forma
forma cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son 3: acetona, ácido acetoacético y ácido beta-hidroxibutírico. Y ya su nombre dice, son ácidos, lo que va a provocar que el paciente entre en una acidosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Metabólica. Una acidosis metabólica. Y como son los cuerpos cetónicos los que me forman el exceso de ácidos, entonces se llama cetoacidosis. ¿En qué tipo de pacientes? Diabéticos. Por eso se llama cetoacidosis diabética. ¿Sí? Entonces, el déficit absoluto de insulina va a provocar que la glucosa no entre a los tejidos periféricos y el hígado se encuentre bajo el control del glucagón y del cortisol. Las consecuencias: aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Hay una disminución de la captación periférica, lo que aumenta aún más la hiperglicemia. Los lípidos se degradan y esto produce elevación de los cuerpos cetónicos. Como los cuerpos cetónicos son ácidos, hay un descenso, una disminución del pH sanguíneo. Entonces, eso es lo que va a pasar en la cetoacidosis diabética. ¿Está comprendido? Muy bien. La otra complicación se llama coma hiperosmolar o entidad hiperglicémica hiperosmolar. Algo que me olvidaba. En la cetoacidosis diabética, típica de pacientes diabéticos tipo 1, los niveles de glucosa no superan 500, 600 miligramos por decilitro. En cambio, en el coma, en las entidades hiperglicémicas hiperosmolares, los niveles de glucosa están por encima de 600 miligramos por decilitro. Pueden incluso llegar a 1200, 1300 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Entonces, por eso es que la imagen es una tabletita de glucosa que se está yendo a la luna. Realmente están súper elevados los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aumento en los niveles de glucosa suele ser asintomático. Pero, si estos niveles se mantienen elevados por mucho tiempo y no bajan, comienzan las manifestaciones. ¿Cuáles son? Las típicas de los pacientes diabéticos, con lo que debutan, que son las 3 P's, aunque en realidad para mí son 4: poliuria, polidipsia, polifagia. Esas son las que toda la literatura indica. Pero hay una cuarta, que es la pérdida de peso, sin motivo aparente. ¿Y por qué hay pérdida de peso? Pues porque hay una lipólisis exagerada. Muy bien, entonces, adicionalmente hay vómitos y hay diuresis osmótica. Lo que ya les había mencionado, en estos casos, la hiperglicemia es extrema y progresiva. Los niveles van a estar entre 600 y 1200 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Pues porque hay una disminución en la capacidad de las células de captar glucosa. ¿Qué tipo de células? Musculares y adiposas, por la resistencia a la insulina. ¿Qué va a provocar esto? Un aumento de la producción hepática de glucosa. Y la célula hepática entra en glucogenólisis y gluconeogénesis.
¿Qué va a provocar esto? La glucosa es una molécula osmóticamente activa. Por eso es que tiene que almacenarse en forma de moléculas grandes, ya sea glucógeno muscular, hepático o triglicéridos en el tejido adiposo. Pero ¿qué pasa en circulación sanguínea? No puede formarme estas macromoléculas, se queda como glucosa libre. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Jala y va a provocar hipertensión. Entonces, hay una hiperosmolaridad plásmica. Jala demasiada agua, lo que va a provocar deshidratación. Los tejidos se van a deshidratar. Y el exceso de agua en la sangre, ¿qué va a hacer? Va a provocar que se pierda a través del riñón. Pero, como los niveles de glucosa en circulación sanguínea están muy altos, me supera el umbral renal para la glucosa. O sea, no solo se pierde agua, se pierde glucosa. Y la glucosa es osmóticamente activa. Por lo tanto, me va a jalar una mayor cantidad de agua. Por eso este paciente tiene poliuria. ¿Por qué tiene polidipsia? Porque obviamente, si se pierde mucha cantidad de agua, va a tener sed. Y tiene polifagia, tiene hambre todo el día. Y encima baja de peso. Entonces, esos son los síntomas característicos del coma o de la entidad hiperosmótica, hiperosmolar. Hay ausencia o una cetoacidosis mínima, porque aquí el problema es causado por el exceso, por los niveles excesivamente altos de glucosa. Insulinopenia relativa en la diabetes tipo 2, existe algo de insulina circulante. El problema no está en la insulina, el problema está en el receptor a nivel de la célula blanca, suficiente para evitar la lipólisis y por lo tanto la cetogénesis, pero insuficiente para evitar la hiperglicemia. Este es el coma característico más bien de pacientes diabéticos tipo 2. En los tipo 2 generalmente la complicación aguda es entidad hiperosmótica hiperglucémica. Y en los diabéticos tipo 1, el coma es generalmente cetoacidótico diabético. Y la última complicación aguda, esta es una tablita, ¿sí?, que me compara los dos tipos de alteraciones hiperglicémicas. Entonces, aquí tenemos la característica. Este es la cetoacidosis diabética y esta es la entidad hiperosmótica hiperglicémica. Tipo de diabetes en la que es característica el coma o la cetoacidosis diabética en la diabetes tipo 1 y la hiperosmolar en la diabetes tipo 2. ¿Cómo están los niveles de glucosa? Bajos, bueno, no bajos, ¿no?, pero no tan altos, generalmente entre 250 y 600 en la cetoacidosis diabética, mientras que en la hiperosmolar mayores a 600 miligramos por decilitro. ¿Cómo está el pH? En la cetoacidosis bajo, menor a 7,30. En la hiperosmolar normal, generalmente mayor a 7,30. No nos olvidemos que el valor de pH es 7,35 a 7,45. Entonces, habitualmente es normal. El bicarbonato, pues obviamente en la cetoacidótica está bajo, menos de 18.
y en la entidad hiperosmolar está elevado, más de 18. Los valores de referencia 22 a 26. Los cuerpos cetónicos en el cetoacidótico elevados, en la hiperosmolar ausentes o muy leves. La osmolaridad plasmática depende de la cantidad de glucosa, por eso aquí es variable, Obviamente va a ser muy baja si es que está en 250 y va a ser mucho más alta si está en 600. En cambio aquí siempre es alta, mayor a 320 mililitros por kilogramo de peso. La mortalidad en el coma, o claro, cuando ya entran en coma cetoacidótico diabético, es muy baja. Entre el 1 y el 5% de los pacientes diabéticos que entran en coma cetoacidótico pueden fallecer. En cambio, en la entidad hiperosmolar, cuando entran en coma, la mortalidad es mucho mayor, entre el 10 y el 20% de los pacientes que entran en coma hiperosmolar fallecen. Entonces ahí tenemos una tablita donde están las diferencias. Y como les decía, finalmente pues tenemos la complicación aguda caracterizada por hipoglicemia. ¿Qué sucede? Pues ya lo hemos visto. Hemos visto que los pacientes diabéticos pueden entrar en hipoglicemia. Y esta hipoglicemia refleja un desequilibrio entre el aporte de glucosa, o sea, lo que consume de glucosa, lo que utiliza la glucosa y lo que puede almacenar. Tiene que haber equilibrio entre lo que consumo, utilizo y almaceno. Y en estos pacientes, pues obviamente esto está en desequilibrio, se ha roto el equilibrio. ¿Por qué el paciente puede entrar en hipoglicemia diabética? Uno, porque disminuye el aporte exógeno. Mi paciente diabético, les he dicho que tiene que ser un paciente metódico. ¿Qué sucede si no consume, no desayuna? O se salta una de las comidas, pero no altera su dosis de insulina o de hipoglicemiante oral. Pues obviamente me va a entrar en hipoglicemia. 2, exceso de insulina o de hipoglicemiantes orales. Insulina exógena en dosis excesiva. Pues es un viejito y se olvidó si se puso o no se puso la insulina y se pone 2 veces. Entonces me va a entrar en hipoglicemia. ¿Sí? Lo mismo con los fármacos hipoglicemiantes orales, generalmente del tipo de las sulfonilúreas, que nos van a estudiar el próximo año en farmacología, ¿sí? Producen un aumento de la secreción de insulina endógena. Por eso es que estas se pueden utilizar en pacientes tipo 2. No se olviden que el páncreas se agota, se cansa, pero si yo lo estimulo, pues obviamente el páncreas va a seguir produciendo insulina. 3, alteraciones en la producción hepática de glucosa. Si mi paciente diabético tiene hepatitis, pues obviamente va a disminuir la gluconeogénesis, la glucogenólisis en pacientes con hepatopatías o en pacientes con insuficiencia renal. Señorita, ¿por qué en la insuficiencia renal el paciente va a entrar en hipoglicemia por más diabético que sea? Porque en el túbulo distal es cuando... ¿Por qué? Porque la gluconeogénesis actúa igual. Se produce, sí, también. 2 órganos me sintetizan glucosa a partir de moléculas no glúcidas, el hígado y el riñón. Y les he dicho
que el riñón aporta hasta el 40% del total de la glucosa. Entonces, estoy perdiendo 40% de la síntesis de glucosa y por lo tanto el paciente puede entrar en hipoglicemia. La ingesta excesiva de alcohol, ya lo hemos estudiado. Si mi paciente es diabético y encima farrea, pues lo más probable es que ingrese en hipoglicemia. Fallo de los mecanismos contrarreguladores. Normalmente, frente a la hipoglicemia, ¿quiénes actúan? El glucagón, la adrenalina, el cortisol. En los pacientes diabéticos de larga evolución, este paciente tiene 20 años, 30 años que le han diagnosticado diabetes, puede existir una hipoglucemia inadvertida. ¿Quiénes no se enteran? Estas hormonas contrarreguladoras. Y el paciente va a entrar en hipoglicemia por alteración de la respuesta adrenérgica, los receptores de adrenalina. ¿Está comprendido? Muy bien. Las complicaciones metabólicas tardías. Las complicaciones metabólicas tardías, a diferencia de las agudas, que producen un deterioro del paciente en horas, producen deterioros del paciente en años. Y en este caso, solamente la hiperglicemia es la que produce las lesiones. ¿Y dónde va a producir las lesiones? En los vasos sanguíneos. Por eso es que hay complicaciones metabólicas tardías, antes se llamaban crónicas, ahora son tardías, ¿sí? Microangiopáticas y macroangiopáticas. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos afectados son los de pequeño calibre, los capilares, o los de mediano o gran calibre. Estas son las macro y las otras son las microangiopáticas. Vamos a comenzar con las microangiopáticas. ¿Qué sucede? Que la hiperglicemia crónica y sostenida, mucho tiempo el paciente tiene niveles de glucosa altos, años, esto va a ir desencadenando daño tisular progresivo. ¿Por qué? Otra vez me ha cambiado. No, está bien. Porque hay vías metabólicas involucradas. En primer lugar, ya les he dicho, la formación de las proteínas glicosiladas. Hay una glucación avanzada. Las proteínas se van a unir espontáneamente a la glucosa. Y ya les he dicho, la proteína no se entera hasta cuándo, hasta que tiene que ser degradada. Y ahí se forman los amiloides. Activación de la vía de los pioles. ¿Qué sucede con la glucosa? Que la glucosa se reduce. ¿Y a qué se reduce? Ahí está, en la imagen. La piol, ¿pero qué es el piol? ¿Qué es el sorbitol? ¿Qué es el piol? ¿Qué? Alcohol. La glucosa se reduce a alcohol. ¿Y quién se oxida? El NAD. Y de lo que teníamos exceso de NAD fosfato reducido, ahora tengo NAD fosfato oxidado. ¿Y dónde actúa el NAD fosfato? En los eritrocitos. ¿Qué hace el NAD fosfato reducido en el eritrocito? Me reduce al glutatión. ¿Y el glutatión de qué se encarga? De reducir los peróxidos de hidrógeno. Y los peróxidos de hidrógeno, si no se reduce, me oxida el hierro. Y la hemoglobina pierde su función. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y se va a producir un estrés oxidativo por la disminución del NAD reducido.
autooxidación de la glucosa, que va a provocar exceso de radicales de oxígeno reactivo. Muy bien. Resultado, una microvasculopatía. ¿En qué capilares principalmente? De la retina, del riñón o, bueno, los que van a producir alteraciones neurológicas, una neuropatía. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Las macrovasculopatías en arterias de mediano y de gran calibre. ¿Y qué van a hacer estas? Como se daña la arteria, comienzan a acumularse lípidos y se forman las placas ateromatosas. Por eso es que los pacientes diabéticos pueden fallecer por insuficiencia renal o pueden fallecer por infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son las alteraciones estructurales comunes? Se va a producir un engrosamiento de la membrana basal del capilar. Capilares que me irrigan el glomérulo, la retina o los nervios periféricos. ¿Y por qué se engrosan estas membranas basales? Porque hay un acúmulo de proteínas glicosiladas. ¿Qué proteína en este caso? El colágeno. El colágeno precipita, se forma el colágeno glicosilado. 2, pérdida de pericitos. ¿Ustedes saben qué son los pericitos? ¿No han visto cortes histológicos de retina? ¿En visto? ¿Qué son los pericitos? Son células contráctiles que se encuentran ¿dónde? En los capilares sanguíneos y que permiten justamente el intercambio de nutrientes, mantienen la homeostasis. ¿Sí? En la retina disminuyen y ¿qué es lo que me van a provocar? Microaneurismas, sangrado ocular. Y ese sangrado ocular va a provocar molar. El capilar se rompe, no va a permitir que llegue sangre a esa región y como vamos a ver enseguida, esa región pierde visión. Como no le llega sangre, entonces hay un aneurisma, un bloqueo y esto no se irriga. Aumento de la permeabilidad vascular, pues obviamente, si se bloquea una vena, una venícula, ¿qué sucede? Inmediatamente se anastomosa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estas nuevas venas son mucho más frágiles y se rompen y se bloquean con mucha más facilidad, lo que va a provocar un aumento de la permeabilidad vascular, proteína a nivel de isquemia tisular crónica. Pues obviamente, lo que les decía, hay una estimulación de la angiogénesis neuropatológica. Se forman miles de venículas, ¿sí? Pero mucho más frágiles. Y esto va a provocar una alteración, ya sea en la retina o en el. ¿Y cuáles son los problemas? Pues ahí está, lo que les decía. Esta es una visión normal, pero como consecuencia de la retinopatía diabética y la falta de irrigación, pues va a comenzar con manchas negras. ¿Por qué? Porque esa zona está muerta y va a perder, de esa forma va a empezar a perder el paciente diabético la vista. No es que se va de un día al otro se vuelve ciego, sino que va a perder visión de ciertas zonas que se han quedado sin irrigación. ¿Qué sucede en la nefropatía diabética? Pues obviamente el riñón comienza a tener una falta de irrigación y en esa zona pues
hay una despolarización de la membrana glomerular y las proteínas comienzan a filtrarse. De a poco, no es tampoco que de un día al otro entre en insuficiencia. Y por último, en la neuropatía diabética, ¿qué provoca esto? Pues que los nervios mueran. Y si un nervio se muere, no siento. Y si me hago una herida, no me entero. ¿Cómo sé que me he cortado? Estoy, no sé, ordenando mis papeles y la peor cortadura es con papel, ¿verdad? ¿Y cómo sé que me he cortado? Porque inmediatamente me duele. Pero este paciente no se entera. Y si el calzado le causa una ampolla, ¿cómo sabemos que tenemos ampolla? Porque duele. Y si la ampolla se revienta, duele más. Pero este paciente no siente. Y una simple ampolla puede provocar que no nos olvidemos que hay hiperglicemia y que las bacterias oportunistas provoquen infecciones. ¿Y cómo sé que algo se ha infectado? Porque me duele, pero a este no le duele. Entonces la infección crece, la zona se necrosa y finalmente hay que cortar. Amputaciones de miembros en los pacientes diabéticos por la nefropatía diabética. Y para concluir, la complicación metabólica tardía macroangiopática. En este caso, lo que se va a desarrollar es una aterosclerosis acelerada. Este colágeno que está en la túnica íntima de la arteria va a provocar una lesión, una escoriación, una disfunción endotelial y un proceso inflamatorio crónico. Más estrés oxidativo, radicales libres que me van a oxidar unas moléculas transportadoras que se llaman lipoproteínas de baja densidad, las LDLs, y van a hacer que estas LDLs se equivoquen. Su función es llevar el colesterol a tejidos periféricos, pero al equivocarse quedan en la túnica media de la arteria, que también es muscular. Entonces se equivocan. ¿Y qué es lo que va a provocar? Que empiecen a acumularse estas LDLs, pues vienen los macrófagos. Esto vamos a ver bien cuando veamos justamente alteraciones en el metabolismo de los lípidos, que es el último capítulo. Entonces se van a formar las placas ateromatosas. Estas pueden ser blandas o pueden ser rígidas cuando además depositan calcio. ¿Y qué va a hacer esta placa? Disminuye la luz del vaso hasta que finalmente se bloquea, o al disminuir, pues la sangre coagula, que se forma un coágulo que llega al corazón, produce un infarto, o la placa se desprende y es una gota de grasa que va a llegar también al corazón y que me va a provocar. Esas son las complicaciones de la diabetes. Muy bien, el jueves que tenemos factores de riesgo. Y el jueves terminamos. ¿Quiénes están en riesgo de desarrollar diabetes?